Hola, ¿qué tal? Vamos a comentar acerca de la clase sobre diversidad cultural. Mi nombre es Saúl Serna. Acabamos de presentar una breve sesión sobre diferentes temas relacionados con la diversidad cultural. Y bueno, Bruno, dime, ¿qué te pareció la presentación en general? Buenas, ¿cómo estás, querido Saúl? Un placer. Gracias por podernos facilitar esta cápsula explicativa sobre la temática que estamos llevando adelante. Y la cápsula nos pareció bastante dinámica, muy interesante desde el punto de vista no solo de los conceptos proporcionados, sino de las herramientas que lograste facilitarnos para poder ir construyendo ciertos conceptos y ciertas ideas sobre esta temática, ¿no? Una de las cosas que verdaderamente me impactó dentro de la cápsula fueron las metáforas de integración, que sinceramente cuando uno las ve, te escucha comentarlas en el video, te generan un sentido de pertenencia y te hacen empezar a reflexionar un poco sobre tus experiencias. En el caso mío, tuve la suerte de vivir en varios lugares durante determinados tiempos que me dejaron pensando eh, ¿en qué momento tuve una metáfora de melting pot? ¿En qué momento tuve una metáfora de bimbap? Eh, ¿Cómo es? Bibimbap. Bibimbap. ¿Y, y en qué momento tuve, que creo que es la que más o menos sucede más a menudo, si es que no estás mucho tiempo, un salad bowl? Así que la presentación y el video generó mucho sentido de pertenencia con los ejemplos que lograste proporcionarnos. Fue bastante dinámica, la verdad. Ok, perfecto, Bruno. No, esa es la idea cuando se habla de ciencias sociales y específicamente de estos temas. Bueno, hay tres preguntas detonadoras aquí para comentar sobre los temas, ver si quedaron perfectamente aprendidos. Y la primera es, quisiera que me dijeras tu interpretación de un dicho que es muy común en España, que dice, lo que es verdad de este lado de los Pirineos es mentira del otro. Los Pirineos es la cadena montañosa que divide la frontera entre Francia y España. Entonces, en esta frase, ¿qué significa para ti? ¿Cómo la interpretarías? Bueno, primero que nada, gracias, Saúl. Es bien representativa y bien textual, ¿no? La frase. Y lo primero que me hace recordar es el relacionamiento que yo tengo con mis pares hablando en nacionalidades. Perdón, no te comenté, yo soy boliviano. Yo soy boliviano y vivo, valga la redundancia, en Bolivia. Y creo que esta frase hace mucha alusión a ese común denominador que por lo general tenemos los latinos, pero se expresa de distinta manera en todos nuestros países. Desde el hecho, desde la gastronomía y lenguaje. Recuerda nomás que desde mi lado, la parte incaica, vamos a decir, de Perú, el Alto Perú, Bolivia, etcétera. Hoy en día incluso hay distinta representación o valor de lo que significó ese proceso, proceso de etnia o de construcción de una civilización en los dos países, ¿no? Y ni qué decir de las gastronomías, ¿no? Siempre se vienen a mi cabeza ejemplos de las diferencias, incluso de empoderamiento de ciertos conceptos. El argentino que dice que el mate es de él y el uruguayo que dice que es de él, y usando a los dos a la misma rivalidad, ni qué decir con el dulce de leche, ¿no? Creo que este concepto nos permite entender de que hay que romper los esquemas mentales porque las similitudes entre culturas son muchas, pero efectivamente la interpretación de este tipo de temáticas o acciones o incluso palabras, ¿no? Léxicos, eh, son distintas en las regiones y hay que aprender a entenderlas, ¿no? No sé, ¿qué piensas, querido Saúl? Sí, no, está muy bien tu comprensión y explicación. Aquí, lo que yo interpreto de tu explicación es el concepto de empatía. Esto, en todo lo que tú estás explicando es ser empático con el otro. Efectivamente, tenemos diferentes verdades, entre comillas, pero el clímax de todo este debate es ponernos en el lugar del otro para tratar de ver la realidad desde el punto de vista del otro. No necesariamente necesitamos estar de acuerdo, pero sí escuchar al otro.
Entonces, esto es una base muy importante del interculturalismo, que es uno de los conceptos que manejamos en la presentación. Ahora, la siguiente pregunta es un poco más práctica. Una parte es la cuestión conceptual o teórica de cómo vemos la realidad multicultural o intercultural en nuestros países. Y la otra sección es la parte práctica, viendo los estereotipos que en este caso Bolivia, que es tu país, tiene hacia los extranjeros. No todos los estereotipos son malos, eh, pero nos guían de cierta forma, no, a veces, no siempre es la mejor, hacia el tratamiento de ciertos grupos culturales distintos. Recordemos que el estereotipo lo aplicamos hacia otros, nunca lo aplicamos hacia nosotros mismos. Entonces, lo que quiero preguntarte es, ¿cuáles son algunos estereotipos de extranjeros en tu país? ¿Y qué tipo de extranjeros son? Eh, Perfecto. En este caso voy a funcionar de ambos lados, ¿no? Porque el hecho de haber viajado me ha permitido sufrir de estos estereotipos como Sí. boliviano en distintas regiones, ¿no? Desde Argentina, el concepto de, entre comillas, el bolita, que mm, tiene un significado, una orientación un poco peyorativa, digamos, del boliviano. Eh, o el boliviano que más o menos se conoce a nivel mundial, que es el boliviano de cierto tipo de región, que es el altiplano, que tiene desde un acento distinto, una concepción distinta de las palabras, una forma de expresarse muy distinta, que yo creo que viene propia de la topografía de la ciudad, porque es bastante alto, es un poco más cerrado, y ese es el concepto que tenemos de los bolivianos, porque en realidad es lo que exportamos, es esa parte o esa rama de la cultura boliviana. La cultura del oriente o de los valles queda muy menospreciada o con, vamos a decir también, entre comillas, menor riqueza cultural que lo que se ofrece por parte del altiplano, lo cual generan ciertos estereotipos que complican mucho a un boliviano. Si tú ves a un cruceño, que es de donde soy yo, que es de las tierras bajas, que es de color de piel claro, ojos claros, y llega a un país del extranjero, ya sea del norte de América o de la región de Europa y más allá, y comenta si es boliviano, lo primero que le dicen es, no, tú no eres boliviano, porque para mí el boliviano es una persona chatita, morenita, y que habla raro, vamos a decir, ¿no? O sea que el estereotipo lo vivimos. Pero en el caso ya hablando del estereotipo positivo, si vale el término, porque creo que los estereotipos no necesariamente es que sean positivos. Tenemos en Bolivia siempre los estereotipos, por ser el corazón de América, nos llegan de todo lado. Así que tenemos gente de toda Latinoamérica en este caso, vamos a dar ese ejemplo, y siempre hacemos referencia a la belleza de las mujeres brasileras o venezolanas o colombianas, por ejemplo. En el caso de las personas peruanas, siempre es ese conflicto, ¿no? Eh, si tú conoces a una persona peruana en el oriente cruceño, va en el oriente boliviano, o sea, en la parte más a nivel del mar, eh, el estereotipo es que ellos son del altiplano. O sea, hay una lucha un poco clasista también dentro de Bolivia que también le marca un poco al estereotipo al pobre peruano, ¿no? Que llega a Bolivia. Más o menos, esos serían algunos, ¿no? Sin olvidar, digamos, los estereotipos de vestimenta que podemos ver en los extranjeros. Es bastante obvio o evidente cuando estás esta vez vamos a hablar de La Paz, la ciudad de La Paz de Bolivia, que es parte del altiplano con una altura y un frío único. Cuando ves llegar a una persona, a ver, ¿qué te vamos a decir? De Sevilla, España, que tiene un verano terrible, es un calor único, y llega a la ciudad de La Paz con un short, una bermuda, una solera, lentes y los botines, y lo primero que tú interpretas es que este es cruzando el charco, porque no entiende cómo funcionan las cosas aquí, ¿no? Y el típico estereotipo de su comunicación, su lenguaje, etcétera. Esos serían algunos ejemplos que yo pude percibir tanto como experiencia personal, viviéndola yo como boliviano, y también desde el otro lado, yo boliviano, encajando el estereotipo en alguien más. No, es interesante que hagas un autoanálisis
de estos estereotipos por la experiencia, en este caso, que tienes de vivir o de haber vivido en diferentes países. Esto de entrada ya te permite una mayor apertura de inicio. Personas que no han salido de sus países o que nunca han tomado un avión por diferentes circunstancias, ah, puede ser un poco más difícil poder entender a un extranjero que llega con otro tipo de ropa. Y no me refiero únicamente a un turista, sino a un extranjero que ya va a radicar o un estudiante que va a estar varios años, que conserva su estilo de vestir. Y creo que como comunidad local en un país receptor, pues no tenemos derecho a dirigir, a exigirle a otra persona, vístete como nosotros porque estás aquí. De alguna manera ya el mundo globalizado nos permite a través de el Internet saber cómo se viste personas de diferentes países, por lo cual no es una excusa o justificación mantener estereotipos negativos si no has salido del país. Tienes el Internet para salir del país y conocer otro tipo de culturas. Pero sí, sí, los estereotipos a veces dañan la relación intercultural que podría darse en una comunidad, en un país, ¿no? Y por último, a nivel ya también práctico, en este caso a nivel gubernamental, porque lo que me acabas de explicar es lo que se da en el día a día, es la gente de la calle, del diario, de cómo trata a un extranjero o cómo lo ve. La otra parte es la de los gobiernos. Los gobiernos tienen ciertas políticas de tratamiento para extranjeros. ¿Y cuál crees tú que ha sido el tratamiento que tu país ofrece a los extranjeros? Y por qué hay ese tipo de políticas hacia ellos? Estamos hablando del Departamento de Migración y de las políticas nacionales que ya establecen hacia dónde va la mirada del gobierno hacia la comunidad extranjera. Perfecto. Querido Saúl, cuando veía el video y vi que íbamos a hablar sobre estos temas, esta fue la que me trajo más ruido, ¿no? No creo que sea por un hecho de desconocimiento, sí por un hecho de pensar de que un comentario con respecto a la política migratoria de mi país siempre va a desembocar en hechos políticos, en otro tipo de colateralidades que hacen a la política migratoria, ¿no? Que muchas veces no son compartidos por múltiples actores. Pero en este espacio, en esta clase que has proporcionado y me das la oportunidad de poder comentar un poco, el caso de Bolivia con su propuesta o su política migratoria, creo que ha sufrido muchos cambios en el transcurso de su historia, desde una apertura y, vamos a decir, un trato preferencial al migrante, incluso por su valor dentro del mercado y el comercio del turismo. En este caso, creo que han suscitado unos 15 años más o menos en Bolivia, donde la política migratoria ha tomado un tinte un poco preferencial a ciertos territorios, a diferencia de la apertura que existía normalmente, ¿no? Esto evidentemente por diversos tipos de razones. Pero sin indagar mucho en este matiz, creo que Bolivia todavía le falta desarrollar mucho más esta política, ¿no? Por los beneficios que llega a adquirir un migrante, una persona que está trasladándose por X y Z motivo, ¿no? Porque eso también define mucho. Puede ser un motivo de salud, puede ser un motivo económico, puede ser un motivo turístico, de estudio o de trabajo, ¿no? Creo que la política es bastante flexible. Como tú lo decías y hacías alusión, el hecho de que me ha tocado vivir en distintos países por distintos motivos también, me ha permitido apreciar de que no creo que Bolivia en este momento cuente con una política migratoria, una política de relacionamiento internacional amplia y abierta, ¿no? Y se ve reflejado incluso hablando estadísticamente en las cifras, ¿no? De migrantes que llegan y por los diversos tipos de motivo. Por ejemplo, no sé si vale la pena comentarlo, todos sabemos la lamentable situación que han sufrido varios y varias personas venezolanas, ¿no? En este, vamos a decir,
tipo colapso económico, donde han empezado a repartirse en los distintos países de Sudamérica, ¿no? Y varios países han logrado tener una política no contra los derechos humanos, pero sí tratando de frenar. Recuerdo bien también lo que sucedió en Europa, ¿no? Con todo el tema del Islam y lo que suscitó para la llegada de muchos migrantes exiliados o buscando salvar su vida. Pero volviendo al tema de los venezolanos, Bolivia los aceptó y con los brazos abiertos, lo cual me parece una mirada muy correcta de lo que significa el cuidado al ser humano y los derechos humanos. No obstante, tampoco creo, desde mi perspectiva, que haya tenido la fuerza institucional para lograr una acción de administración más correcta, porque la gente ahora, por muy crudo que suene esto, llega a competir los espacios de pobreza con nuestros pobres. Suena muy duro, muy crudo, pero es la realidad. No, estamos aceptando a gente a la cual no le estamos logrando responder en ciertos beneficios o ciertas condiciones que una política real, sólida, de migración, eh, podría proporcionar, ¿no? En los distintos países. No sé si me escapé mucho del tema, pero también es un tema y sus colateralidades que me apasionan, y creo que el resumen sería ese, ¿no? Es una política de migración boliviana cambiante, un poco estancada, ya sea por matices políticos, económicos, de relaciones internacionales, pero creo que tiene mucha proyección todavía por el valor turístico también que representa Bolivia. Sí, Bruno, es un tema definitivamente muy complejo, con muchas aristas que lo viven todos los países, porque ahora ya la migración es lo más normal, es lo más común en el mundo. Yo lo veo directamente como profesor aquí en Corea, donde mis alumnos pertenecen a 7, 8, 9 países distintos. Y todos ellos cuando egresen, quizás la mayoría va a buscar un trabajo en Corea y va a competir con coreanos. Esto puede generar rivalidad, pero volviendo a la primer pregunta sobre lo que es verdad de este lado de los Pirineos es mentira del otro, donde hablamos de empatía, entonces ahí es importante, bueno, uh, coordinar tanto la política gubernamental como la política social. Una cosa es la que el gobierno indica, vamos a recibir a todos los venezolanos o vamos a recibir estudiantes extranjeros en Corea. Está bien, pero eso no significa que la gente de a pie vaya a estar conforme por esta potencial rivalidad. Cuando si vemos nosotros con experiencia en otros países, somos seres humanos como cualquier otro, igual que el venezolano, igual que el coreano, igual el chino, solamente que tenemos una envoltura distinta, pero somos parte de la raza humana y nos corresponde apoyarnos, pero sí, es un tema algunas veces espinoso por algunas situaciones, pero se puede, si no vamos a llegar aquí a una solución, sí ponerlo sobre la mesa para debatirlo, para comentarlo, para escucharnos. Simplemente esta sesión, yo estoy en México, yo estoy en Corea, soy mexicano viviendo y trabajando en Corea, dando una clase a un boliviano en Bolivia que ha tenido experiencia en diversos países, compartiendo acerca de multiculturalidad. Esto ya dice mucho, a mí me abre mucho la perspectiva el conocer un poco de Sudamérica porque es algo que desconozco. Por mi educación y por lo que me he preparado, bueno, creo ser suficientemente abierto para entender otras posturas, pero eso no significa que yo conozca y que esté al tanto de la realidad en Sudamérica, ¿no? Bueno, con esto podemos terminar como conclusión que los conceptos teóricos sobre multiculturalidad, que se refiere a esta convivencia pacífica de diferentes grupos
culturales en un país. La interculturalidad, donde hay una responsabilidad mutua de conocimiento de ambas culturas. Y las tres teorías distintas de integración, pues nos dan una idea de cómo enfrentar esta realidad que estamos viviendo y que seguiremos viviendo. Ahorita tú recibes una clase de un mexicano al extranjero. Mañana yo voy a recibir una clase de un europeo viviendo en Australia y yo contigo de alumno en diferentes países. Esto nos lleva necesariamente a esta necesidad de entender al otro, entender las partes teóricas, pero también la parte práctica y lo que podamos contribuir con un granito de arena a hacer este mundo más, bueno, pacífico, ¿okay? Ya a nivel de calle, a nivel ya social, de piso, ¿no? Bueno, concluimos esta sesión. Voy a terminar de grabarla y bueno, seguimos platicando más adelante. Hasta luego.